A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado, Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado, Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, que Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado, Rey. A Cristo he proclamado, Rey. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 19 del estudio de la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a mirar la 19, titulada La preeminencia del amor, que está en 1 Corintios 13, y hoy vamos a ver la primera parte, la preeminencia del amor, la segunda parte. Hay un sándwich allí entre 1 Corintios 13 y el 12 y el 14. Entre los dos está el 13, pero el 12 termina diciendo: procurad los mejores dones. 12:31, procurad pues los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. El 12 dice: procurad los mejores dones, termina. Y el 14 empieza: seguid el amor y procurad los dones espirituales, que los procuremos. Asimismo termina el 14 en el 39, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Estamos en los dones del Espíritu Santo, y hay uno que no se tiene como don, pero es el más grande de todos. Hemos de recordar siempre que los dones son del Espíritu Santo. Los dones espirituales son los dones del Espíritu Santo, los que vemos en 1 Corintios capítulo 12, vimos que los dones del Hijo están en Efesios 4:11, y las operaciones están en Romanos capítulo 12. Y estos dones son de Dios, no son nuestros, de manera que no hay lugar a la jactancia. El apóstol Pablo inicia en esta ocasión introduciendo lo que podemos considerar una amonestación, y él ya lo había hecho en el capítulo 4,
vemos, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hemos visto que los corintios era una congregación altamente problemática. Vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 3 que ellos estaban divididos. En el capítulo 2, él tiene que aclarar que todo lo recibimos y enseñar por el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no. Estaban atentos a la sabiduría y al confort, pero ellos estaban divididos. En el capítulo 4 los vemos jactanciosos. Ya vimos el 4:7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Muestran la jactancia porque tenían todos los dones. En el versículo 18 dice, más algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Envanecidos, y era lo que estaban viviendo, carentes de amor, tenían todos los dones, de manera que para recibir los dones espirituales no tienes sino que creer, y Dios reparte como Él quiere, como vimos en 1 Corintios 12:11 y en Hebreos 2, capítulo 2, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Un caso de inmoralidad juzgado, un hombre acostándose con la mujer de su padre, los litigios ante los incrédulos en el capítulo 6, los problemas del matrimonio en el capítulo 7, los sacrificados a los ídolos en el 8, los desconocían los derechos del apóstol. El apóstol trabajaba para el altar, del altar, así lo ordenó el Señor, que el que vive para el altar, del altar comerá. Entonces vemos en el 10 unas amonestaciones contra la idolatría. En el capítulo 11 los atavíos, las vestiduras de las mujeres, los abusos de la cena del Señor. Y ya vimos en el capítulo 12 que tenían todos los dones espirituales. Y en el 13 pasa a enseñar y a insistir que les faltaba amor. Les faltaba amor. Tenían todos los dones, andaban, como se los digo, vanidosos, y el amor completamente ausente. Se estaban exhibiendo a sí mismos como muy espirituales porque hablaban en lenguas. Eso no es nada desconocido en la iglesia de hoy. Los creyentes de los corintios, como los de hoy, como muchos de hoy, no como los de hoy, porque hay unos creyentes hermosos, genuinos, amorosos, incondicionales, que se entregan completamente a la obra de Cristo y al amor a los hermanos, como lo dice la palabra. Pero no falta el grupo de aquellos que se creen muy espirituales y se exhiben porque hablan en lenguas, cuando Pablo dijo que si alguno hablaba en lenguas y no había intérprete, que tenía que callar en la congregación. Y nos dice, procurad los mejores dones. ¿Sí? Recuerde, así lo acabo de decir, termina el capítulo 2. Procurad los mejores dones. Y allí, después del 12, y hace esta hermosa composición literaria sobre el amor, quizá la más bella composición literaria del Nuevo Testamento, y lo hace a título de llamado de atención por el envanecimiento de la iglesia. Y empieza en el versículo 1, él termina en el 12:31, dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a ver cuál es el camino más excelente. Y empieza en el 13 diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí habla solo de un don, el hablar en lenguas angélicas o lenguas humanas. Recordamos que en Pentecostés, en la casa de Cornelio, cuando Pablo visitó a Éfeso con Bernabé, después de que Pablo oró por ellos,
y después de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas que ellos no conocían, no habían estudiado. Entonces, vemos que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:5 que Dios derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones. El amor de Dios, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si es así, que sí es, claramente lo es así, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, viene la pregunta: ¿a dónde se fue ese amor? Porque la Iglesia no se ve tan amorosa. ¿Qué pasa con el amor que ha estado tan ausente en el corazón de los cristianos, en el corazón de la Iglesia por estos 2000 años? ¿Qué es lo que pasa? Porque retener el amor que Dios ha dado a nuestros corazones es violar el más grande mandamiento de todos. Recuerda que a Jesús lo interceptaron y entonces le pregunta, se le acercó uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor Jesucristo con esto resume los mandamientos en dos: amar a Dios, y esto está desde Deuteronomio, desde Moisés 6:4, oye Israel, oye el Shema, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y cita a nuestro Señor Jesucristo este mandamiento: amarás a Dios, al Señor tu Dios con toda tu alma, y le añade que con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y les expone un mandamiento que ya estaba también dado en Deuteronomio, en Levítico 19:18. Y entonces dice: no os vengaréis a vosotros mismos, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viene la pregunta interesante: ¿por qué dijo Jesús un mandamiento nuevo os doy? Si ya había sido escrito hacía 1500 años. ¿Sí? Pregúntate, ¿por qué? Si Jesús viene ahora, seguramente dirá: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y tal vez podría responderte: es que este mandamiento está más bien como sin estrenar, por unos cuantos, nuevo para muchos, y hay unos que han seguido ese mandamiento de amar de manera incondicional, con espíritu de servicio, pero realmente el ser humano, y llega a la iglesia y trae los vicios que hay por fuera de la iglesia, los vicios que hay entre los no creyentes los trae, y esos son vicios del carácter, que son egoísmo, que son vanidad, es arrogancia, y lo vemos claramente en este capítulo que vamos a estudiar en varias partes, porque es tan grande, es tan excelente que no podríamos dedicarle a esto 40 minutos y no daríamos el tema como es. Hay que dedicarle todo el tiempo, toda la concentración y todo el amor y toda la pasión. Si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entre los corintios manejaban mucho el metal, el cobre y el bronce, y había lugares por donde se trabajaba y se martillaban, y eran cuadras donde habría los talleres juntos uno tras otro y pasar por entre ellos. Y no solo en estos tiempos, nos dice un autor
que estuvo por allá, Kenneth Bailey en su libro Pablo a través de los ojos mediterráneos, nos cuenta que él estuvo y visitó Corinto y veía el martillo y el golpe y el ruido, y para poder hablar con una persona tenía que acercarse a 2 pulgadas y hablarle a gritos por el ruido. Y así, en esa comparación, es como nos dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que podría hablar en lenguas y sería pura bulla, metal que resuena o címbalo que retiñe. Es pura bulla, es puro escándalo. No podemos nosotros retener el amor por ese egoísmo y por esa vanidad. Ellos querían una autoexaltación, querían reconocimiento, y como no se lo daban, pues se autoexaltaban. Tenemos que amar como Dios manda que amemos. Se ha definido el amor con las palabras eros, que nos hace referencia a la pasión, filius, que nos hace referencia a la amistad, pero la palabra que más lo define es ágape, que es el amor con que Dios nos ha amado, y es el amor con que nosotros hemos de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque, como te lo he dicho, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como lo dice en Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, no estamos enemistados con Dios. Antes estábamos separados, ahora ha obrado la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 2 Corintios 5, 18 al 21. En Él nos reconcilió Dios consigo mismo en Cristo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hemos de recibir todo ese amor para que podamos servir a nuestro Dios, y por esa fe tenemos entrada a la gracia de Dios y estamos firmes en la gracia de Dios, no tambaleantes como unos dicen: hoy tienes la salvación y si pecas no te la quitan. No entiendas las cosas de esa manera, porque si lo que te dan cuando confiesas a Jesucristo como Salvador es la vida eterna y por un pecado la pierdes, no te dieron nada eterno, es vida eterna. Obviamente que tu pecado lastima el corazón de Dios y contrista al Espíritu Santo, y que la gracia ha de ser responsable y pedirle a Dios esa fuerza para odiar el pecado y esa pasión para amar su voluntad y para andar en ella, porque nos dice en Hebreos 13:20 que es Dios el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él para que hagamos su voluntad. Y como lo dice Ezequiel 36:27, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros andamos en la voluntad de Dios por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, y porque la santidad es don de Dios que nos quiere dar. Y nos da, de hecho nos da, pero no podemos congraciarnos más con el pecado. No podemos andar en el pecado porque hemos muerto al pecado. Estamos firmes en la esperanza de la gloria de Dios, y no solamente estamos firmes y nos gloriamos, sino que también nos aprendemos a gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque entendemos el contenido y el sentido de la tribulación. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido dado, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó su amor en nuestros corazones, de manera que un amor menor quebranta el mandamiento, desatiende a la orden de Dios, que es el amor. Jesús resumió todos los mandamientos en 2: amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo resume todo esto en un solo mandamiento. Lo dice Romanos 13:8: no debáis a nadie nada sino el amar los unos
a los otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace daño. Si yo amo a mi prójimo, a un amigo, no le voy a galantear a su esposa. Si yo amo al hermano, no le voy a codiciar sus bienes o su dinero o sus pertenencias. El amor ni lo voy a humillar ni lo voy a despreciar. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y este amor era la gran ausencia en una comunidad que tenía todos los dones. Entonces hemos visto en primer lugar el amor como una gracia suprema. El amor como una gracia suprema. ¿Por qué? Porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En esto hemos conocido nosotros el amor en que Jesucristo dio su vida. Dice más: Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 1, el amor como una gracia suprema, está en Romanos 5:8. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? En que dio su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. Entonces veamos ahora esta amonestación que hace el apóstol en esta preciosa composición literaria sobre la preeminencia del amor. Las lenguas sin amor son un escándalo y son puro ruido. En Pentecostés, en casa de Cornelio y en Éfeso, como se los he mencionado, hablaron en lenguas y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y eran idiomas que ellos no habían estudiado nunca, y el Espíritu Santo los equipó para que hablaran en otras lenguas, y lo que hablaban allí repasa en Efesios 2, y los oían hablar, porque allá estaban de otras regiones que hablaban en esas lenguas, y cada uno oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Alababan, adoraban y glorificaban a Dios, y todos entendían. Eran extranjeros. En Babel hubo confusión de lenguas porque deshonraron a Dios desobedeciéndole. Aquí hubo unificación del entendimiento, aunque hubo diversidad de lenguas, y todo se unificaba en la adoración al Dios eterno. Pero este don tenía que ser un don discreto, pues para hablar en lenguas en la congregación tenía que haber allí un intérprete. ¿Sí? De lo contrario, debía callar y hablar en lenguas en su casa, estando solo, porque con ellas su espíritu oraba y él alababa a Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice 1 de Corintios 14:14, y en el versículo 27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y nosotros vemos en la congregación, en las diversas iglesias, gente hablando en lenguas, y hable y hable y hable en lenguas, cuando dice: si no hay intérprete, calle en la congregación, porque esto es el mandamiento. Nos dijo Pablo que mayor es el que habla, el que profetiza, que el que habla en lenguas. Nos dice que es mayor, 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,
pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia quede en edificación, haciendo la claridad que la profecía de la que nos habla acá es hablar palabra de Dios, como nos dice en primera de Pedro 4:11. Hermanos, este es primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Entonces, si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Y lo dice ahí en primera de Corintios capítulo 14, que cuando vas a hablar con 3 propósitos, porque vamos a hablar, cuando hablamos palabra de Dios, estamos profetizando todos. Ojalá profetizaseis todos, está diciendo el apóstol. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación o consolación, para edificar, consolar y animar. Ese es el propósito de hablar palabra de Dios y de profetizar, porque hay algunos que están mandando eso a todo el mundo para el infierno. En los cultos paganos se acostumbraban también los tambores, los címbalos y los platillos, y los usaban para ahuyentar a los espíritus, especialmente en los templos de Cibeles y Dionisio. También hablaban estos paganos en lenguas extrañas, con el mismo propósito. Pensaban que los demonios iban a huir. Y en la iglesia de Corinto, para creerse mejores cristianos o de primera categoría, empezaron a abusar de este don y hasta se lo inventaban por vanidad, y juzgaban a los que no hablaban en lenguas como cristianos de tercera o cuarta categoría. No es nada diferente de lo que ocurre hoy en día. Y hasta les enseñaban a hablar en lenguas. Y soy testigo de esto, porque en algunas reuniones estuve y empiece a decir, hable lo que primero se le venga a la cabeza, venga a la boca y hable, y alguien empezaba a decir tiqui, 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 tiqui. ¿Y eso qué es? ¿Que era una lengua? No, aún a mí algunas personas trataron de enseñarme, habla en lenguas, y que ahí están. Y esto no puede ser. Uno en su inmadurez espiritual se las creía todas. Estaba en la iglesia, que pertenecía a una iglesia importantísima, internacional, pero es colombiana, está por fuera del país, y el ministro me decía, ahí está el Espíritu Santo sobre ti, Él quiere entrar, no lo resistas, y yo, uy, Dios, Espíritu Santo entra, pero después entiendo que el Espíritu Santo entró la primera vez que le dije, Jesús, soy pecador y quiero que perdonen mis pecados y te reconozco como mi Salvador. Ahí entró el Espíritu Santo. Fue el día que me selló el Espíritu Santo. El Padre Dios, por la obra de Cristo, me selló con el Espíritu Santo. Y fui bautizado en un cuerpo. Y el gran ministro muy famoso me decía que no resistiera el Espíritu Santo. Y yo sufriendo porque el Espíritu Santo no entraba. Pero hay que enseñar la palabra con humildad, con reverencia y ceñidos completamente a ella y a la verdad. El propósito del amor de Dios es que nos ha dado ese amor para servir, y lo ha hecho para provecho, como lo dice en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no personal, no para autoexaltarnos, es con amor. Es cuando la lengua no se entiende, no hay provecho ni hay edificación. Si ora y alaba, pero calle en la congregación. Entonces hemos visto, número 1, el amor es una gracia suprema. En Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Número 2, vimos, las lenguas sin amor son puro escándalo y ruido, la vanidad y la autoexaltación de muchos cristianos durante todos los tiempos. En tercer lugar, menciona
4 dones: profecía, sabiduría, ciencia y fe. Versículo 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pudiera tener toda la palabra de Dios para enseñarla, aún tener la palabra predictiva, la palabra profética. Ya se los he dicho, la profecía no siempre es predictiva. Hablar palabra de Dios es profetizar en estricto sentido. El predicador, cuando se ciña la palabra, es fiel e idóneo en la enseñanza, profetiza. Cuando no está inventando cuentos o fábulas, como lo advierte el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos se volverán a las fábulas. Entonces, pudiera tener la palabra predictiva, tener la palabra de Dios y estar la enseñanza, pero si no hay amor, no se cumple el propósito de Dios. Y son muchos predicadores, como te lo he dicho, que están mandando a las personas para el infierno, manifestando arrogantemente que han sido hechos como combustibles para el infierno. ¿Qué prédica es esa? ¿A dónde está el amor? Olvidando lo que dice Proverbios 16:6, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Como lo dice, que la disciplina tiene que tener amor, porque si no, no da fruto apacible. Y nos dice en Proverbios 11:30 que hombres sabios es el que gana almas y no el que las está mandando para el infierno. Dice también el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pudiera tener toda la inspiración divina y dar consejos y soluciones a conflictos, y tener toda la ciencia y el conocimiento revelado por Dios para la solución de dificultades personales, familiares, sociales, eclesiásticas, pero si no hay amor, nada soy, nada me abonará Dios. Observa que una persona puede tener toda esta palabra y dar la solución, y pueden solucionarse aún muchas dificultades porque Dios respalda su palabra, pero no respalda al mal predicador, al hombre que lo hace sin amor. Dios respalda su palabra. Nada soy, nada es el que profetiza, nada es el que da soluciones, aunque haya soluciones. Nada soy, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pudiera tener toda la fe, trasladando las montañas, ser el campeón, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, desarráigate y échate en el mar, y lo que digas te será hecho. Pudiera ser el campeón de la fe, pero sin amor puedo lastimar a muchos y aún ser cruel. Con tus dones, si no tienes amor, puedes ser demasiado cruel. Un hombre cristiano fue al médico a hacerse examinar. El médico le dijo: tienes cansancio, tienes fatiga, tienes debilidad, tu cuerpo necesita reposo. Fue a su jefe, que también era cristiano, y le contó lo que tenía, la enfermedad que tenía, el diagnóstico dado por el médico. Y su jefe cristiano le expresó: yo tengo una fe que me mantiene en pie de lucha y nadie me derriba. Oh, qué dolorosa humillación la de un hombre supuestamente de fe y creyente. Y esto ocurre porque muchas veces o hemos sido mal instruidos, o no hemos sido instruidos, o sencillamente somos inmaduros. Y por último, el dador de todos los bienes y hasta de su vida. Nos presenta el apóstol en el versículo 3: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El primero dice: soy pura bulla, metal que resuena. El segundo termina diciendo: nada soy. Y el último dice: de nada me sirve.
y hemos de ser siervos útiles delante de nuestro Dios. Pudiera ser un generoso fuera de concurso y un mártir fuera de serie. Esta exhibición de generosidad y esta publicación de su martirio carecen completamente de valor. ¿Cuántas veces hemos visto la bondad en acción de manera arrogante, de manera que busca aplausos para figurar y para que quede inscrito en los anales o en los registros de los campeones generosos o de los mártires? O también hemos visto en muchas ocasiones la caridad o el favor de una dádiva o de un préstamo acompañado de un sermón y de una reprimenda bien humillante. Viene alguien o has ido donde alguien o lo has visto o probablemente lo has hecho. Aprende de esto. Necesito que me prestes una suma de dinero, y puedes ir a un hermano, a un pariente, a un hermano en la fe, a un amigo, y te echan una reprimenda, un discurso y te humillan. Otra vez lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a estar con esto? ¿Qué es lo que te pasa? Pues que estás en esa ruina. Pues, andate y no vuelvas por aquí a mortificarme la vida. Y te hizo la bondad de prestarte el dinero, pero fue una bondad cruel, y la bondad amable se llama benignidad. Haz la bondad amable y no lastimes, no eches sermones, no eches cantaleta, no humilles. Haz el favor con toda bondad, con toda discreción, con toda prudencia, sin lastimar, y tu Padre te recompensará en público, como lo dice aquí en Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Aprende discreción y aprende prudencia. Recuerda, repaso, recapitulando, estamos en la preeminencia del amor, primera parte, en la 19. El amor es una gracia suprema, porque sin merecértelo Dios derramó su amor en tu corazón por el Espíritu Santo que vino con amor. El Espíritu Santo entra en tu vida y entra como es Él, con amor. Entra como es, con amor. En segundo lugar, vimos que las lenguas sin amor es puro escándalo y es puro ruido. En tercer lugar, la profecía, la sabiduría, la ciencia y la fe pueden ser tus dones y moverte en ellos con destreza, pero si no tienes amor, de nada te sirve, nada eres. Hombre sabio es el que gana almas, y las almas en este momento Jesucristo está salvando, no está condenando, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y por último, el dador de todos los bienes y hasta de su propia vida para ser quemado. Si diere todos mis bienes para ser quemado y no tengo amor, mis bienes para saciar el hambre de los hambrientos, y hasta diere mi vida para ser quemado y no tengo amor, nada soy. El amor de Dios ha de manifestarse en tu corazón, que tengas ese amor
porque en el amor no hay temor, y el perfecto amor echa fuera el temor. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nos dice que si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, mis amados, haz tu amor, tu ejercicio del amor, porque estás lleno del amor de Dios, porque el Espíritu Santo vino a tu vida. Y si el Espíritu Santo no ha venido a tu vida porque no lo has confesado a Jesús como tu Señor, tu Dios y tu Salvador, el Espíritu Santo viene para que aprendas la bondad, la benignidad, que es la bondad amable, y para que no hagas el favor con crueldad, lastimando a los demás. Sé un instrumento útil en las manos de Dios como Él es, amoroso, y sin sacar inventarios y sin hacerte recriminaciones, porque tuviste un pasado tormentoso. Dios sepultó tu pecado. No eres nadie para que tú le saques el inventario de los pecados absolutamente a nadie. Que tu mano derecha se extienda y tu mano izquierda no haga escándalo. Haz el bien sin mirar a quién. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino de la bondad amable, y enséñame a vivir amorosamente como tú lo has hecho conmigo. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios y Rey, gracias, Señor, por enseñarnos la preeminencia del amor, que tenemos tu amor como una gracia suprema, y tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Que seamos un canal de bendición para derramar tu amor por donde quiera que vamos, y no selectivamente, y no solo a quien lo merece, sino a quien no lo merece, porque eso se llama misericordia. Amado Salvador, poderoso Dios, que deje el envanecimiento por cualquier razón que quiera envanecerme, Dios de la gloria. Jesús de Nazaret, que tú me das los dones y los use para provecho de la iglesia del Señor. Amado Salvador, que mi mano sea generosa y hasta entregue mi vida por el hermano. En esto hemos conocido el amor, dice tu palabra, poderoso Dios. En esto hemos conocido el amor, en que tú pusiste la vida por nosotros. Así nosotros debemos también poner nuestras vidas por los hermanos, dice tu palabra en Primera de Juan 3:16. Recibe toda la adoración y gracias por enseñarnos. Ahora equípanos, danos tu gracia para que lo logremos, amado Rey. Bendice nuestra nación, nuestro presidente, nuestra América, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos, ladrones, Señor, todos los que tienen un credo distinto, y especialmente el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.